efectivamente, y a todo el Casanare, que la Casa de Justicia que presta el servicio en Yopal tiene una serie de servicios que son muy importantes para que puedan orientarse, puedan también tomar rutas, caminos cuando hay violencia, para que puedan acceder a servicios jurídicos y también para que puedan comentar algunos de los problemas que pueden suceder en los vecindarios o con el vecino, que también generan fricción y obviamente lleguen a conciliaciones y mediaciones para que puedan solucionar de manera pacífica los conflictos. La Casa de Justicia es un sitio muy especial de justicia, es un sitio en donde están relacionadas todas las instituciones, en donde de una manera u otra intercambian posiciones frente a los derechos, frente a la necesidad de saber cuáles son las rutas, cuáles son las acciones que se pueden ejercer por parte de los ciudadanos para recobrar sus derechos. Ministra, ¿hay algún mecanismo o algún proyecto para robustecer este tipo de instalaciones? Sí, tenemos en este momento un proyecto con la directora, con el gobierno departamental y municipal, que significa no solamente fortalecer los servicios y la oferta de justicia, con todo lo que hace el Ministerio de Justicia y en compañía de todos los actores que hacen parte de la Casa de Justicia, sino también de ampliar las instalaciones para que pueda servir a toda la región como una casa asequible y cercana al ciudadano. Ministro, usted lo ha dicho esta mañana, hay que buscar el origen. Hay mucha situación de violencia intrafamiliar y otros casos que no pueden ser solucionados. ¿Cómo lograr desde la base consolidar ese proceso para que no se tenga que utilizar tanto una casa de justicia como la de Yopal? Bueno, yo creo que también empieza por entender cómo controlar incluso los problemas que se dan en el núcleo familiar. Aquí tenemos una alianza estratégica con una persona que representa una firma que nos lleva siempre indicaciones claras de qué pasa cuando yo me enojo, qué significa pensar 2 veces, respirar 10 y tomar las decisiones. Esto es muy importante que nosotros no tomemos decisiones en caliente, que generemos espacios de comprensión, de empatía, pero que también tengamos la posibilidad de controlarnos, porque hay ocasiones en donde una palabra mal dicha, una acción mal realizada puede generar un daño irreparable. Y esto implica también que dentro de la asesoría de la Casa de Justicia están estas herramientas y estos métodos para que la misma comunidad pueda practicar algo que yo creo que nos hace mucha falta, no solo en Colombia, en toda parte del mundo, y es la tolerancia, incluso con los hijos. Hoy en día se ha incrementado el tema particular de la violencia intrafamiliar y esto significa una reflexión desde el entorno mínimo social, que es la familia, para que esa familia tome decisiones acertadas en el tratamiento, en el manejo, en la educación y en la relación interpersonal que se tiene con todo el núcleo familiar, y obviamente desde ahí aprende a construir también los niños, niñas y adolescentes para gestionar sus propios problemas en la sociedad. Ministra, se han presentado muchos casos de feminicidios en los últimos días en el departamento de Casanare. Una de las principales quejas de las mujeres es que no se recepciona a tiempo la denuncia por parte de las instituciones. ¿Cómo mejorar esto para evitar precisamente estos casos que pues tienen en un deshonroso casi primer lugar al departamento a nivel nacional? Sí, es cierto, el Casanare ha aumentado el tema de violencia contra la mujer, lo cual lamentamos profundamente, pero recordamos que el día 27 de noviembre de este año se firmó un decreto que se llama la Alerta Rosa. La Alerta Rosa indica las rutas que se pueden tomar por parte de las autoridades, se deben tomar por parte de las autoridades y se puede exigir que las tomen de manera inmediata y directa. Ahí hay unos caminos fijados, unas normas que permiten decir cuál es la forma de acceder a que sea una persona protegida, en muchos casos con una medida especial y en otros también con un seguimiento para evitar ser agredidos o que se siga repitiendo la agresión. Este caso de Alerta Rosa complementa una serie de medidas especiales, una serie de medidas que vienen desde el derecho internacional y desde el derecho nacional para proteger el tema de género, para proteger el tema de la discriminación y para lograr la equidad. La mujer debe denunciar y es importante que entienda que desde ese punto de vista la denuncia es una herramienta de protección. Entendemos muchas de las circunstancias que se dan en esta clase de agresiones, pero también entendemos que las autoridades tienen la obligación de prestar un servicio, de prevenir
más que sancionar, pero una vez cometido el delito de investigar y sancionar a los responsables. Ministra, pero ¿qué decirle precisamente a esas mujeres que han recibido violencia por muchas participaciones en diferentes ocasiones y que han buscado la ayuda de una autoridad y no la han recibido? ¿Cómo hacer para que una mujer genere confianza y sí se acerque a realizar una denuncia y sí obtenga una protección que tanto busca y necesita? Esa pregunta es muy importante porque la realidad es que estamos tratando de construir entornos seguros, entornos de protección, pero también respuestas inmediatas de la institución. Yo puedo decir que muchos han sido los caminos normativos para tratar de proteger a las mujeres, pero también la multiplicidad de normas a veces confunde quién tiene que actuar, cómo debe actuar, en qué circunstancias se debe realizar la actuación, y esto lleva a que también se crean mecanismos dentro del mecanismo del decreto de la alerta rosa, dentro de las comisarías de familia y dentro de justicia familiar, que son todas materializaciones del Ministerio de Justicia en favor de las mujeres. Yo entiendo que la desconfianza inicia por la falta de acción de las instituciones. Por esa razón es importante también hacer una coordinación y articulación para que todas las instituciones cumplan con su deber. La Policía Nacional tiene las famosas patrullas púrpura. Esas patrullas púrpura y la capacitación de la policía para estos espacios también es una medida inmediata de atención y esperamos que sea así, pero también tenemos las comisarías y la actuación debida de las autoridades. Nosotros queremos recobrar la credibilidad en las instituciones, pero solo se recobra cuando se es eficaz en la aplicación de justicia. Ministra, pero en casos como los que se han presentado en el departamento de Casanare y sobre todo en el municipio de Yopal, que son priorizadas de más de 3.000 órdenes de aprehensiones a personas por este delito, priorizan 130 más o menos, pero no pueden realizarlas porque precisamente no tienen a dónde llevarlos, porque el hacinamiento en las carceletas de la policía, las cárceles, no da precisamente para poder tener estas aprehensiones a tiempo, estas capturas a tiempo. Digamos que la única medida no es tener retenida a la persona. Las medidas efectivas incluso son lo que se llaman casas de protección, lo que se llaman medidas inmediatas de cautelar, es decir, que se le prohíba el acercamiento a ciertas personas, o 3, que se trabaje sobre la base de una apropiación y acompañamiento permanente de las autoridades que tienen que investigar. Yo creo que el mayor problema de esto no es si la persona va a la cárcel o no va a la cárcel. El mayor problema de esto es que se tiene que evitar la agresión. Y por eso no es un problema solo ni de la justicia ni del gobierno, es de la sociedad también. Porque estamos reproduciendo prácticas machistas, porque estamos permitiendo violencias en la sociedad. Y fíjate que si tú lo dices así, tenemos hoy en día 49 millones de habitantes, que tendríamos que también hacernos un análisis de por qué se está generando esa violencia contra la mujer, cuando todo indica que debería estar retrocediendo esa violencia contra la mujer. Y lo que vemos es que al contrario, otra vez se volvió a incrementar. Creo que la sociedad también tiene que hacer una reflexión. No solamente es si la policía captura y si el señor se va para la cárcel, sino qué está pasando en esos senos sociales, por qué se está creando esa violencia intrafamiliar. En muchas ocasiones, lo decimos categóricamente también, la mayoría de población son hijos no deseados, que se tornan agresivos y que reproducen pautas de violencia que vivieron en sus casas. La culpabilidad, si lo hablamos desde el punto de vista de responsabilidad, significa decir qué le faltó a la sociedad para educar correctamente a ese sujeto. Y en otros casos tenemos claro también que son actos de violencia, lo que nosotros llamamos perspectiva de género clara, en donde hay sumisión, control y poder. Esa sumisión, control y poder implica que se creen los hombres con derecho a maltratar a las mujeres, pero también hay violencia de género de mujeres contra mujeres. Entonces aquí no es un solo sector el que hay que mirar. Yo creo que es importante también que la sociedad misma haga un alto, revise cómo está educando a sus hijos y mire qué es lo que está pasando en el seno familiar. La institución familiar es el primer núcleo de la sociedad. Si el primer núcleo de la sociedad no tiene una educación adecuada, las prácticas de violencia con que educas y con que generas en una sociedad tan pequeña como la familia
son reproducidas automáticamente. Ministra, y desde el otro punto de vista, otro plano, el gobierno del cambio está trabajando en esa transformación, en las bases, en los problemas sociales que se tienen, se está buscando esa solución que es muy compleja, porque se requieren de recursos y también una transformación cultural. ¿Se está iniciando ese proceso? Me encanta esa pregunta y te digo que se está haciendo todo lo que se puede hacer en el tema cultural. Ahí empezamos. Si nosotros no cambiamos una cultura machista, patriarcal, no vamos a tener resultados. Pero además en sensibilización de los funcionarios, en empatía, en caracterización, en donde decimos también, póngase en los zapatos de la otra persona, entienda cómo se generan estas políticas y estas dinámicas. En muchas ocasiones la sensibilización de los primeros respondientes, la sensibilización de los fiscales, la capacitación de los jueces en género. Pero además tenemos que tener claridad, la sola capacitación y formación no es suficiente, es el entendimiento de la política y de la perspectiva de género. Porque yo puedo tomar todos los cursos que quiera, pero si yo sigo siendo machista, patriarcalista y teniendo percepciones y sesgos de ese tipo, siempre va a haber un elemento de reproche frente al otro que va a ser la persona que yo discrimino y que genero como inferior desde ese punto de vista. Ministra, en Casanare se complica mucho la situación de la justicia, el tema de jueces, porque hacemos parte del departamento de Boyacá. ¿Qué se piensa hacer para eso y para que Casanare sea independiente en esto y pueda tomar sus propias decisiones? Sí, esa pregunta también es muy valiosa en el sentido de la necesidad de que se generen reconocimientos particulares en capacidad, en formación de lo que se llaman núcleos poblacionales de justicia, en que tengamos jueces y tribunales que puedan responder a sus propias dinámicas. Pero también es que recordemos que Casanare fue parte de Boyacá mucho tiempo, y esto significa decir que recientemente se separó por la Constitución del 91 y que tenemos un elemento de atávico sobre la base de la organización y el mapa que se llama Mapa Georreferencial de Justicia. Y esto significa también, como me lo han dicho muchos jueces aquí, que necesitan mayor capacidad, pero también mayor número de jueces. El punto es cómo lograr esa posibilidad a través de articulación y peticiones al Consejo Superior de la Judicatura, mostrando la necesidad, el tema particular de la reiteración en falta de justicia y tiempos, pero también es un tema que significa contar con los recursos suficientes para apropiar, porque obviamente si yo muevo 15 fiscales o 20 jueces para Casanare o abro plazas para Casanare, tengo que tener el presupuesto total de nómina, las implementaciones, los espacios físicos para poder generar esa capacidad. Pero sin lugar a dudas el Consejo Superior yo creo que ha tomado atenta nota de todos estos elementos. Seguimos siendo articuladores con el Consejo Superior de la Judicatura para lograr que se puedan mejorar. Se han hecho campañas de descongestión, vienen funcionarios, pero creo que la solución tiene que ser permanente y no transitoria. Así que todo esto se está tratando de mirar de manera conjunta. Y sobre el hacinamiento que se tiene en algunas cárceles, pues ataca los derechos de las personas privadas de la libertad. ¿Hay algún enlace que se esté articulando con las alcaldías, con la gobernación del departamento? Sí, incluso yo directamente estoy yendo a todos los departamentos y municipios porque es una obligación del municipio. La idea es que podamos articular y conjuntamente idearnos sistemas, porque el nivel de detención es muy alto. El nivel de detención es muy alto, pero los procesos también son muy largos. Y eso significa que tenemos, por ejemplo, en Yopal tenemos en este momento 144 detenidos en transitorio. Tenemos un problema que se le ha trasladado a la Policía Nacional, el manejo de los detenidos, lo cual digamos que no debe ser, pero además no hay recursos tampoco del municipio y estamos buscando todos los elementos para poder colaborar en cómo articularnos y poder solucionar desde el IMPEC o desde el USPEC, que entre otras es el que le está dando alimentación ahora a los detenidos transitorios hasta julio del año entrante en los municipios. Tratar de ayudarles, pero es una responsabilidad del municipio y tenemos que velar todos porque se protejan los derechos humanos.